El toro ideal para el hato ganadero. Al momento de seleccionar al mejor toro para el hato ganadero, muchos ganaderos dejan por un lado la selección de las vacas y su lado productivo. Desde la década de los 70, los ganaderos han utilizado toros terminales, ya que fue una manera fácil de aumentar los pesos al destete. En esta década, también iniciaron las pruebas de progenie y comportamiento, aumentando el interés de los ganaderos en lograr metas de pesos al destete más altos. Y en efecto el peso al destete aumentó, pues es fácil encontrar toros con más y más crecimiento, pero con esto se está haciendo un programa terminal. El mayor problema de realizar un programa terminal es no vender la descendencia, ya que en la mayoría de explotaciones se utilizan como reemplazos, y en consecuencia estas crías son de mayor tamaño y mayor producción de leche. Si las hembras y machos se venden, no hay problema en utilizar este tipo de programa, más bien es un beneficio, debido a que es muy fácil conseguir toros para los programas terminales. La diferencia esperada de progenie actualmente da la ventaja de seleccionar toros con calidad cárnica y crecimiento. El punto de equilibrio está en comprar vacas para reemplazos, hacer cruces terminales y vender toda la producción. Una pregunta que surge es, ¿dónde están los toros para producir becerras de reemplazo y vacas para vender? Esto es debido a que los DEPs, o diferencia esperada de progenie a disposición, no son para selección maternal, excepto se pueden utilizar como limitantes. Fácil parto directo, ¿qué tan fácil nacen las crías de un toro? Habilidad materna, ¿qué tan buenas son para parir las hijas de un toro? Cómo reducir tamaño de la vaca y producción de leche. Mantener crecimiento moderado y balancear los rasgos de fácil parto. La moderación de rasgos de peso adulto, crecimiento, leche y músculo dan como resultado vacas con mayor longevidad y más productivas. Otros rasgos muy importantes a tomar en cuenta son habilidad para desplazarse a largas distancias, mantener las condiciones corporales en los agostaderos con mínima suplementación y calidad de ubre. Entonces, surge una cuestionante: ¿cómo seleccionar un toro para hacer vacas productivas y fértiles? El toro debe nacer en los primeros 30 días de la época de parto. Debemos conocer toda la información de la vaca madre, hermanas y abuela. Sobre el tema de ubres, conocer la historia de sus antepasados, como por ejemplo la movilidad, la vida productiva, qué tipo de crías están produciendo y sobre todo la sanidad del hato. Lo que más se dice de una vaca es producir un torete de calidad superior con fertilidad y longevidad. Ganaderos comerciales producen sus propios toros, seleccionando toros de vacas con intervalos entre parto y parto cortos. A los 12 meses de edad, los toros deben presentar buen peso en relación a la altura de la cadera. A los 12 o 13 meses deberán superar la prueba de semen. Muchos ganaderos cargan a las novillas usando toros de la misma edad y auxiliados de una definen qué toros están dando el mayor número de crías. Con el fin de obtener vacas maternales, se debe utilizar toros fértiles, con estructura correcta para producir terneros, uniformes y deseables. Podemos concluir que el ganadero se enfoca mucho en el ejemplar perfecto, pero se olvida de la genética.